también tiene su lado positivo. Sí, pero es que ya tanta. Sí, mucho frío, debería llover con calor. Sí, pero mira, yo estoy todo calentando, camisetica. Fuerza, energía, Jairito. Sí, y bueno, ya esperamos también que se agregue a nuestra conversación y al tema de la noche nuestro querido amigo Eduardo, con quienes también estamos compartiendo estas aventuras estamos haciendo para nuestro directo. Listo, yo ando aquí sí. monitoreando todo. Oh. Un Qué bien, qué bien. saludo muy especial para Juan Pablo. Él es un fans número 1, es mi paciente. Te abrazo, Juan Pablo, donde estés. Gracias por todo ese apoyo, gracias por estar aquí. Ese corazón noble, mira, también está para ti. Un saludote. A ver, aquí también te está saludando Jesús Iglesias. Ay, lo mejor Jesús. para el frío, un tintico. Don Sí. Miguel, mire, se está uniendo don Miguel Pereira, también es paciente mío, estudiante también mío. Muy buenas noches, don Miguel, desde Socorro, Santander. Los invitamos a que se suscriban al canal de Jairo Urbex. Sí, por favor. A todas las personas que se están uniendo ahorita, que nos siguen tanto a Eduardo como a mí, y no solamente al canal de Jairo, al canal de Eduardo, al canal mío, y nos apoyen. Esta es la manera como ustedes nos apoyan a nosotros y como nosotros también crecemos a través de nuestro trabajo, haciendo conocer todo lo que nosotros hacemos a través de nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Andrea. Es que saludos para los dos y para mi esposo Jairo. Andresito, ya tú sabes, yo soy todo tuyo, papi. Pero yo no sé, Eduardo se va a poner celoso. Sí, Eduardo se va cuidado a poner cuidado ahí. Yo quiero conflictos de intereses acá. Juan Yupo, parcero, ¿cómo me le va? Bueno, parceros, no se les olvide que el superchat está correctamente activo. Ya hay Marixa, ella, mira, puso el ejemplo, hizo su aperturó las donaciones en el superchat. Entonces, parceros, no se queden atrás, colaboren con la causa. Dice, hombre misterioso, parece ¿cómo me le va? Saludos a la familia. Sí, saludos. Y bueno, por aquí ya llegó Eduardito. Hola, mi Eduardo, ¿cómo estás? Jairo, Jairito, buenas noches, Maritza. Pues muy contento de estar por acá en tu canal de YouTube, desde luego transmitiendo simultáneamente desde mi canal. Y de verdad que muchas gracias por la invitación esta noche lluviosa aquí en la ciudad de Bogotá. Si me lo permites, Jairito, quiero mandar unos saludos especiales para Alfredo, para Claudia Venegas, Yolanda Bonilla, son los que se van conectando también desde mi canal. Desde luego al hombre misterioso de Colombia, que ya no es tan misterioso, pero le mandamos un abrazo hasta donde quiera que se encuentre. Y tampoco ya no es de Colombia, ya no es ni misterioso ni de Colombia. Oiga, le va a tocar cambiarse ese nombre, Andresito, porque ya no es tan misterioso y tampoco está en Colombia. Hola, Lalo, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Maritza, buenas noches. Ya estamos listos por aquí para hablar de este gran tema esta noche. Sí, correcto. Bueno, entonces si quieren, entramos en materia. Entremos en materia, a ver. Entremos en materia. Jairito, bueno, primero que nada, ¿por qué se te ocurrió hablar de ese tema el día de hoy? Bueno, la verdad, el tema no me lo propuso Marixa. Allá me va a embalar. Sí, el tema me lo propuso Marixa, pero igual, es un tema que muy interesante. Y a todos nos toca, de una u otra forma a todos nos toca, siempre vamos a tener algo que ver con esto. Y pues bueno, hay que romper esas barreras, esos muros, esos tabús, muchas veces autoimpuestas, y hablar de estos temas interesantes, estos temas que bueno, que nos llevan a todos muchas veces a aislarnos, porque hay diferentes formas de afrontar esta situación. Y yo creo que una de las formas más fáciles de sanar y de pasar la página cuando un ser querido se nos va, o bueno, de diferentes formas que pasa estas situaciones,
es esto, hablarlo y empezar a romper esas barreras, esos muros y de hablarlo como un tema tan natural como el mismo nacimiento de un bebé, también es el tema de la muerte. Entonces, pues, me pareció súper interesante la propuesta de Maritza. De una le dije que sí, porque sí, o sea, es muy buen tema, y ustedes dos conocen muchísimo, entonces yo vengo a aprender, caramba. Entonces, igual, pues aprovecho para saludar a todos tus seguidores ahí en tu canal, Eduardo, un abracito para todos, somos Testigo Paranormal, y pues bueno, aquí estamos, también pues saludo a Luceli Guarín, y a Nancy Liliana, Salgado Espina, Juanipo, Andresito, hombre misterioso, que por ahí anda, que estaba diciendo que yo soy su esposo. Yo no sé la relación contigo, cómo estará, porque... Pero bueno. Esas entonces, relaciones a distancia no son buenas. sí, hay un trío como extraño. Sí, Y para además ganar... acá está la mata dando, y por allá el Andresito olvidado, pues, no, mi Andresito, embarrada contigo, hermano. Pero bueno, aquí está Claudita Terreros, un saludo, te está saludando a Marixa y a Lalo. A Claudita, un abracito para ti. Miriam Quesada. Miriam, bienvenida. Bueno, Moni G, y por aquí está María Carvajal también. Bueno, inicialmente pues yo les doy la palabra para iniciar pues con este tema. Por aquí llegó alguien muy especial también del canal, que es mi hermosa Catrina. Ya llegó por quien lloraban. Catrinita bella, gracias, qué bueno verte de nuevo por acá. Un besito para ti. Acá también en mi canal está Nancy Liana Salgado Espina, también viéndonos en simultáneo, está viendo a Allison, Claudia Terreros también anda por acá en mi canal. Gracias a todos los que se van conectando esta noche a Testigo Paranormal. Te agradecía, Jairito, el hecho de, te preguntaba sobre todo el tema de por qué hablar acerca de la muerte, porque justo hoy estuve en Canal Red Más, en el programa Más Allá, con Esteban Cruz, hablando acerca, no de los procesos de la muerte, pero sí de la Santa Muerte. Entonces, ese programa no va a salir todavía, yo les avisaré ahí en mis redes cuando sale, pero se me hizo curioso el tema. A final de cuentas, pues estamos en esos días en los que se habla de los muertos, se habla del Halloween, se habla de los espíritus y se habla de todo esto, ¿cierto, Maritza? Sí, de Eduardo. De hecho, mira, fíjate que el mes de octubre es un mes como muy impactante para hablar con el tema de la muerte. Ahora que estamos haciendo las investigaciones de fenómeno paranormal, muchas dudas, muchas inquietudes, las personas más allegadas a mí y mis pacientes, mis estudiantes siempre es con la duda, ¿no? Bueno, pero ¿por qué están haciendo investigación? ¿Por qué están buscando fantasmas? ¿Qué miedo? ¿Qué susto? Entonces yo le dije a Jairo, bueno, pues entonces hablemos de la muerte. Hay tantos tabús todavía, hay tantas creencias limitantes a través de los procesos de la muerte, que no nos permiten comprender realmente qué es lo que sucede y cuál es el proceso, y nos hace tener muchísimo miedo a la muerte. En lo particular, no sé, Eduardo, no sé, Jairito, pero en lo particular, pues yo no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Siento que simplemente es así como tú lo decías, Jairito, al inicio de la presentación, así como es tan natural y como es tan bienvenida la llegada de un ser humano al mundo, pues de la misma manera deberíamos tener la cultura de recepción de la muerte, ¿no? Genera así, claro, obviamente un traumatismo, una tristeza, porque se abandona el plano terrenal, pero es un proceso natural del que todos deberíamos estar conscientes para recibirlo en algún momento, el propio y el de las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Sí, yo no le tengo miedo a los muertos, no, a la muerte tampoco. ¿Saben a qué sí le tengo miedo? A los vivos que se quieren pasar de lanza, a los que se quieren pasar de vivos, a esos sí les tengo miedo. De esos son los que hay que cuidarse. Eso sí.
Eso sí. Hoy precisamente estaba trabajando con entonces que yo trabajo acá en mi consultorio diferentes terapias holísticas y trabajo con diferentes terapeutas. Hoy estaba trabajando con una de mis compañeras de Erlica Silimas, que le envió un saludo muy especial, y ella me decía eso, ¿no? Me decía, Maritza, porque yo le tengo mucho miedo a morirme o tengo mucho miedo a que se mueran las personas. Y yo le decía, bueno, ¿por qué le tienes miedo a morirte? ¿A qué le tienes miedo a morir? Decía, pues porque es una incógnita, no sé qué pasa después de la muerte, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar con mi espíritu, con mi alma, si existe, no existe, si en definitiva me voy a morir y ya, y llegó el fin, o qué va a pasar después. A eso es a lo que le tengo muchísimo miedo. Entonces, la invité para que nos escuchara esta noche acá a través del canal de Jairito y pudiéramos despejar como tantas y tantas dudas, ¿no? Son muchas dudas. Es que Son nos han bastantes caído, dudas, correcto. esto viene de tiempos remotos, desde culturas remotas, pero si nosotros somos conscientes, en la antigüedad los fenicios, los sirios, ellos no le tenían miedo a la muerte, comprendían el proceso de la muerte de una manera más clara, más tranquila. Con la llegada del cristianismo, la muerte se volvió un tema hermético, casi que de castigo. Y la muerte no es un castigo. Sí, total. Es que yo creo que es eso, más el miedo es a la incertidumbre de qué nos espera, de qué es lo que pasa después de. Entonces, pues trataremos un poquito esta noche de dislucidar eso. Ahí mira, lo dice la señora Raquel, dice, creo que el peor miedo de las personas no es trascender, sino a cómo va a pasar. Eso también hace parte de los miedos, el cómo. Y yo creo que es eso también, la incertidumbre, más que nada la incertidumbre del saber qué pasa después. Y parceros, si tienen preguntas, pongan ahí sus preguntas. Fíjate, Jairito, y o sea, en ese punto de que a la gente le da miedo no saber cómo van a morir. Es por eso que existen pues corrientes como lo es la tanatología, que es una corriente de la psicología que se encarga precisamente del bien morir. Es decir, ahí pues, enseñan a los pacientes que tienen alguna enfermedad terminal, por ejemplo, a saber cómo abordar el momento de su muerte. Entonces, ya existen muchas herramientas en las cuales las demás personas se pueden apoyar en el sentido de poder eliminar el miedo a la muerte. La muerte no solamente es una transición, es una nueva vida, es un paso a una nueva vida, y eso es como lo tenemos que ver para precisamente vencer esos miedos. ¿Por qué vencer los miedos? Porque si no los vencemos, seguramente en otro plano dimensional, que normalmente se convierte en la cuarta dimensión, es en donde vamos a tener esos conflictos y va a ser muy difícil el poder trascender a otros estados de conciencia. Sí, completamente de acuerdo. Total. Bueno, les decía a los parceros que si tienen preguntas, igual pueden poner ahí sus preguntas con respecto al tema. Y bueno, trataremos de, en la medida de lo posible, pues ir despejando todas estas dudas. Bueno, estamos hablando del proceso como tal. Y bueno, creo que la persona que tiene más conocimiento en cuanto a eso, a lo que las etapas como tal, desde que ya las primeras horas del fallecimiento y demás, yo creo que es Eduardo, ¿no? Conoce bastante del tema. Entonces, pues platiquémosle un poquito a la gente de ese proceso y ya vamos dislucidando pues los otros temas que vienen como ahí ligados. Bueno, déjame decirte, Jairito, que no solamente yo, ahora Maritza ya prácticamente está graduada en el diplomado para psicología, entonces ya también tiene las herramientas para hablar de estos y de todos los temas que se nos ocurran. Pero vale. Sí, hay un concepto que la tradición tibetana, específicamente el budismo tibetano, maneja y que son los bardos. Esto tiene una cosmovisión de poder entender cómo son las etapas precisamente de la muerte, y bardo viene a significar estado intermedio. Entonces, esa tradición tibetana nos habla de que existen diferentes bardos, es decir, diferentes lapsos intermedios, desde el momento en que morimos hasta que trascendemos. Entonces, podemos hablar
de que existen estos estados en los cuales la conciencia se va, pues como anclando a la idea de que ya falleció el cuerpo físico, y es ahí en donde podemos, pues empezar a trascender. En la cultura occidental, también bardo se utiliza para referirse a una suspensión, vamos a llamarlo así, una suspensión temporal. Es un estado, perdón, de suspensión temporal, vamos a llamarlo así como si fuera un retiro espiritual, en donde todos los 20 nos van cayendo, y es en cuanto tenemos la posibilidad de decidir si regresamos a este plano terrenal en una reencarnación, o sea, si entramos en lo que es la famosa rueda del samsara, o continuamos ya en nuestro proceso evolutivo. Ok, tenía entendido yo que son, creo que alrededor de 48 horas, perdón, 48 días, ¿no? Que está como uno en esa transición de los primeros días después de fallecer, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Que es alrededor más o menos de 48, que según... Bueno, la creencia popular nos dice que son 70, son de 48 a 72 horas, en lo que tarda el cuerpo, el cuerpo esencial en desprenderse del cuerpo físico. De hecho, hay quienes afirman que una vez fallecida la persona, todavía llegan a poder escuchar si lo que uno les está hablando. Por eso es importante no decirles, no te vayas, no, ¿por qué me dejas? O sea, la gente en lugar de decirle, bueno, con amor te digo que trasciendas, que evoluciones, que te vayas tranquilo, la gente le reclama a los difuntos por qué se murieron. Entonces es cuando ellos entran en ese conflicto, y en ocasiones quedan anclados a esta tercera dimensión. Es que hay que hacer claridad en algo, Lalo y Jairito, y es que la muerte sigue siendo un enigma. Nada, absolutamente nada está completamente dicho a través del proceso de la muerte. Todo lo que nosotros comprendemos, entendemos a través de los procesos de la muerte son primero, en mi caso, por ejemplo, por vivencias propias, a través de los sentidos, digamos que esas capacidades o esos sentidos extrasensoriales que desde niña me han permitido tener contacto con con las entidades cuando ya se marchan de ese cuerpo físico. Pero nada absolutamente está escrito. Date cuenta que Eduardo nos está hablando de diferentes culturas, ¿no? Cada cultura tiene su dogma a través de los procesos de la muerte. Entonces, lo que para unos puede ser a las 24, a las 48 horas, a las 72 horas, pues yo también he podido dilucidar, es que depende mucho también de la evolución de conciencia del alma, de esa persona. No tiene nada que ver tampoco en ese momento, cuando yo hablo de evolución de conciencia del espíritu, a veces las personas confunden eso con que si la persona fue buena o fue mala. Entonces, como fue buena, se fue al cielo inmediatamente, entonces como se portó mal, entonces se quedó vagando, se volvió bajo. No, o sea, eso va un poco más allá. Es la conciencia de espíritu que esa persona logró adquirir para enfrentarse a ese proceso de la muerte. Entonces, o se desprende rápido, porque entiende y comprende que necesita evolucionar en su espíritu, evolucionar en la luz en su proceso de muerte, o se queda un poco más tiempo, ¿por qué? Hasta que logra captar o entender qué le sucedió, que murió y que necesita trascender y que necesita evolucionar, continuar, o decide quedarse, en fin, ¿sí ves? O sea, todo depende, todo sigue siendo muy místico, la muerte sigue siendo un tema tabú y sigue siendo un tema místico. Claro que sí. Y fíjate que, bueno, ahí ya Eduardo también entró a tocar otro tema, que es el qué pasa después, en la evolución espiritual. Cada quien, pues, cada espíritu, como siempre lo hemos dicho, en su libre albedrío, toma la decisión si sigue en el círculo, o sea, si regresa a tener otra vida experiencial acá, o si sigue en su trascender espiritual, crecimiento y evolución espiritual. Sí. En cuanto a eso, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, cualquiera de los dos, lo que quiera comentar. Eso lo aborda, o sea, a mí me gusta mucho cómo lo aborda el concepto tibetano, precisamente por esas fases, porque no solamente se enfocan en el tema de la muerte, sino, o sea, la tradición budista tibetana separa o divide estos bardos en 6.
que vendrían a cubrir todo el ciclo completo, pues, de la vida y del renacimiento, que vendrían a ser el número 1, el bardo de la vida, el bardo de la meditación, el bardo del sueño, el bardo de la muerte, el bardo del dharmata y el bardo de la existencia. Entonces, tenemos como todo ese proceso, ¿sí? Que de hecho hasta nos demuestra que esos bardos todavía los tenemos antes de la muerte, o sea, todavía en este plano, en los que tenemos que hacer conciencia de que vamos a trascender, de que ya no vamos a estar aquí físicamente, para que nuestros diferentes cuerpos, ¿sí? Va a salir alguien por ahí y va a decir, ¿cómo que diferentes cuerpos? Sí, tenemos, no solamente somos cuerpo físico, sino tenemos otros cuerpos que son sutiles, entre ellos el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo búdico, que es importante que todos estén en esa armonía, en ese equilibrio, para que en el momento de la muerte sepamos a dónde tenemos que trascender o a dónde tenemos que seguir. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Vale. Maritza, ¿qué nos puedes aportar? Sí, es que yo insisto que eso, por ejemplo, muchos o la mayoría de los seres humanos o de las personas que no tienen, digamos que esa apertura de conciencia espiritual a través del proceso de la muerte, se quedan mucho tiempo aferrados o apegados, haciendo apego o aferro a su familia, a la casa, al carro, a la plata, a las cuentas o a los pendientes que hayan podido dejar, ¿sí? Entonces es ahí donde comienza esa etapa de o de evolución de ese espíritu, de esa alma, o simplemente esa alma pues se queda. Dentro de todos los conceptos, vuelvo y lo indico a través, digamos, de mi profesión como angeóloga y lo que a mis vivencias personales, pues es muy sencillo. El alma cuando retorna, Jairito, y decide llegar nuevamente a este plano, a ser parte de este plano a través de la reencarnación, el alma sabe perfectamente cuándo inicia y cuándo termina su misión terrenal, ¿sí? Eso debe ser claro, porque a veces también nos confunde mucho el hecho de pensar de que la persona, por ejemplo, se muere un niño. ¿Por qué se murió un niño? ¿Cierto? Sí. Si nosotros tenemos que pensar o tendemos a creer, a pensar que pues si nace una vida es porque va a durar hasta abuelito y va a tener toda una misión de vida. Pero eso lleva algo mucho más atrás. Esa alma ya venía en el momento en que somos concebidos, el alma perfectamente sabe cuándo llega y sabe perfectamente cuándo se va a ir. Eso es lo que nosotros llamamos el libro de la vida, o lo que está escrito en la Biblia hebrea como el libro de la vida, el inicio y el fin. Sí, de hecho es interesante esto porque más o menos ese periodo dura más o menos 49 días, a partir del momento de la última expiración. Y es ahí cuando vamos a llamarlo así, a la persona que falleció, se le da la oportunidad de a través de los señores del karma, poder discernir qué es lo que necesita para su evolución, si todavía hay cosas que tiene que aprender. Entonces, en esas fases, en ese lapso de tiempo, normalmente son más o menos 49 días, a la persona se le da a escoger, o a la entidad que falleció, la persona ya deja de ser esa persona. Pero a la esencia a esa esencia se le da a escoger hasta en qué familia quieren nacer, pobre, rico, una familia amorosa o no amorosa, con golpes o sin golpes, o sea, se le da a escoger con la intención de que pueda venir, o sea, regresar en esa rueda de reencarnación a cumplir con su ciclo evolutivo de aprendizaje. Por eso a veces tenemos esos bebés que nacen y unas cuantas horas después o unos cuantos minutos expiran, se van, se mueren. Entonces la gente se echa la culpa porque, es que se me murió el bebé. No es que seamos culpables. Ahí hay que entender que ese ser vino, su única misión, ya está para poder evolucionar, era venir, estar esas 2 horitas o 1 horita vivo, o el tiempo que haya estado vivo,
fallece y entonces ese ser ya pasa completamente a su camino evolutivo y trasciende de inmediato, porque son esos compromisos kármicos que nos aventamos como esencia y que nos hacen precisamente salir adelante, evolucionar hacia otros niveles de ser. Y las almas no solamente, digamos, en el caso que está exponiendo Eduardo, de ese bebé que nace y a las pocas horas muere, sino porque el alma viene con 3 fundamentos. El alma reencarna bajo 3 fundamentos. El primero es aprender, el segundo es sanar y el tercero es amar. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, puede que esa alma necesitara de ese tiempo únicamente porque era lo que necesitaba para continuar en su evolución y porque tal vez al hogar donde llegó, a papá, mamá, hogar donde llegó a vivir esas 2 horas únicamente, ellos también necesitaban ese aprender o ese amar para su propia evolución. Entonces, a veces las cosas que suceden no suceden porque sí. Por eso nosotros, más allá, digamos que de una frase muy teológica de que Dios tiene para nosotros un propósito, va un poco más allá. El alma tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y de las personas que nos rodean. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que, bueno, también lo que nos estaba comentando en un momento Eduardo, tiene mucho que ver con lo que en los libros, lo que plasmó en los libros Allan Kardec acerca de los espíritus, la evolución de los espíritus y de ese trasegar que tiene cada ser, cada espíritu, cada esencia para llegar y superar ese camino de evolución. Lo traigo a colación porque pues apenas Eduardo lo mencionó, se me vino a la cabeza esa parte teórica de Allan Kardec. Sí, y ese tipo de cosas, o sea, hay momentos en ese proceso también a lo que se le conoce como la luz de la realidad, que es cuando de repente salen como flashazos, como destellos, en donde a la persona se le muestran precisamente esas cosas que hizo en vida para que sepa qué es lo que tiene que venir a limpiar o a purificar a través de ese karma. Lo que pasa es que la palabra karma se utiliza de una manera negativa, ¿sí? Siempre creemos que el karma, o sea, siempre decimos o pensamos que si alguien nos mienta la madre y luego se cae y se mete un chingadazo, es el karma. No, el karma no funciona de esta manera. El karma funciona a veces de otras maneras. Es una forma como divertida de utilizarlo, pero no funciona de esa manera. Entonces vienen esos flashazos como para que la mente y la esencia entienda que debe de limpiar, y es cuando continúa a la siguiente fase de evolución espiritual. Existe una existencia en esos planos que también es compartida, en donde también la persona o la esencia tiende a poder conectarse con sus ancestros para poder tratar de sanar cosas de los mismos ancestros, porque recordemos que hay técnicas terapéuticas como como las constelaciones familiares, que se encargan precisamente a nivel generacional de saber cuáles son los errores que se cometieron en el pasado para que no siga esa cadena de errores en nuestras futuras generaciones. Es decir, en ocasiones me ha tocado tener pacientes. Sí, en ocasiones me ha tocado atender pacientes que, por ejemplo, me dicen, lo que pasa es que a mi hija, el esposo le está poniendo los cachos y mi hija está sufriendo mucho, mi hija ya se agarró a golpes con el esposo y le está poniendo los cachos. Entonces uno va indagando y resulta que ese problema lo tiene actualmente esa hija, pero la mamá también cometió el mismo error, la abuelita también cometió el mismo error, la bisabuelita también, así sucesivamente. Entonces se van repitiendo patrones. De hecho, sí, en las relaciones amorosas a veces también se repiten este tipo de patrones. A veces escogemos personas que se parecen al exnovio o a la exnovia, ¿sí? Entonces, es ahí donde debemos ir cortando esas cosas para que no generen, ¿sí? Una confusión en nuestro ser, en nuestra evolución. Y también no solamente, sino que se llaman también círculos transgeneracionales, por ejemplo, a las huellas transgeneracionales de abandono, de viudez,
de abortos, ¿sí? A veces vemos familias o mujeres que quieren tener hijos, pero no logran concebir, y venimos a mirar atrás de ellas y sus tías padecen ese mismo problema transgeneracional y viene obviamente de abuelas, bisabuelas, ¿sí? Entonces el sánscrito de karma no es castigo, karma es aprendizaje. Sí, 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 sobre claro. todo porque hay ciclos, o sea que uno no tiene, bueno, en el tema de los abortos es muy complicado hablarlo porque, o sea, puede haber tanto los abortos voluntarios o los que se dan por alguna situación natural, o sea, sin que haya sido provocados. Entonces ahí es interesante porque a veces esa misma energía de esos neonatos se nos llega a quedar pegadas, no como algo negativo, pero sí el campo áurico que generan ellos se nos llega a plasmar en el de nosotros, entonces comenzamos a tener algunas dificultades en nuestra vida cotidiana. Hay algunas fases también de la muerte en donde la persona simple y sencillamente murió y de inmediato entiende, sí, que ya se fue, entiende que pagó todas las deudas que tenía y en ese momento trasciende. No siempre es así. A veces, normalmente se habla de 49 días, pero hay veces, sí, que una entidad o alguien que falleció no se va de manera reciente, pueden pasar hasta 21 años o más en los que la persona se vaya. Por eso a veces me da mucha risa cuando he tenido pacientes que me dicen, oye, ven a mi casa, hazme una limpieza energética, es que mi esposo falleció el año pasado y se sigue manifestando, no se quiere ir. Pues no se va a ir porque esa es su casa, es su espacio. No Sí. somos nadie para andar corriendo Es como si yo llego y corro a Jairo de su casa. No, no es así. Entonces, debemos de entender que hay ese tipo de procesos. Ahora bien, cuando hay ese tipo de procesos, es importante que vamos a suponer que se muere, no queremos que eso suceda, pero vamos a suponer que se muere un familiar cercano. Cuando el cadáver todavía está ahí, es importante tener la conciencia de hablarle y decirle, por ejemplo, si a la persona le gustaba, no sé, le gustaba meditar, bueno, no te olvides de meditar, no te olvides de perdonar a los, o sea, hablarle, ¿no? Decirle, no te olvides de perdonar a los que tengas que perdonar o no te olvides de perdonarte a ti mismo. Evoluciona, trasciende, pero hablarle de esa manera es importante, Jairito, para que exista esa evolución y la persona entienda que ya no está en este plano y que tiene que continuar con su camino. Súper. En los temas que se plantearon para hoy, Marisa pues también me colocó varias cuestiones y era el por qué se quedan. Sí, Sé que lo hemos precisamente, tocado. de hecho hay una pregunta ahí en mi canal de YouTube que va relacionada a esto. Nos dice Judy Giraldo, dice, ¿qué sucede con el alma de los que se suicidan? Sucede lo siguiente, Judy, y todos los queridos amigos. Vamos a suponer que este letrero que puso aquí Jairito de Esperanza Mora, esa es una línea de tiempo, de vida. La persona que se suicida o que fallece en una circunstancia trágica, vamos a suponer que iba a la mitad de esa rayita y se suicida, entonces le falta todavía el restante de tiempo para continuar con su ciclo evolutivo en esta tercera dimensión, en el planeta Tierra. Entonces sigue penando, sigue inconsciente hasta que no cumple ese ciclo de vida y posterior a eso entonces pasa a las diferentes etapas que hemos venido mencionando. Eso es lo que sucede cuando una persona se suicida, o sea, corta por completo ese ciclo de vida. Nosotros no somos nadie para tomar la decisión fatídica y cobarde también de suicidarnos, porque no somos dueños de nuestra vida, ¿sí? O sea, hay una entidad superior que nos dio la oportunidad de venir a existir y a él es a quien tenemos que rendirle cuentas de todo lo que venimos a hacer acá. En ese orden de ideas, a través, por ejemplo, de mi dogma como angióloga, también estoy completamente segura de que ese creador del universo que nos dio esa oportunidad maravillosa de vivir y de estar acá, y si nuestra alma decidió retornar de alguna manera porque te necesita algo de que aprender, algo que entregar y algo y amar, y se decide cortar con esa vida, pues
también hay algo que se llama el perdón o el arrepentimiento del alma. Y yo también estoy completamente convencida de que nuestro creador no es un Dios castigador, ni no es un Dios juzgador. A través de varias experiencias que en lo personal he podido tener con diferentes pacientes a lo largo de mucho, mucho tiempo, y con el contacto con almas que han decidido tomar esta iniciativa de quitarse la vida, he podido llegar a la conclusión de que no siempre, no todas se estancan, no todas se quedan divagando o penando durante el tiempo que necesitan terminar, sino que algunas de ellas también logran evolucionar en la luz. ¿Por qué? Porque pueden reconciliarse con su misma alma, reconcilian su alma, solicitan como ese perdón, solicitan ese permiso para ser perdonados y son perdonados. Sí, de hecho ahí, por ejemplo, hay personas que a veces me preguntan cuál es mi opinión acerca de las regresiones a vidas pasadas. Existe, sí existen esas técnicas que te pueden ayudar a regresar a una vida pasada, sí, pero en lo personal y en lo profesional no las recomiendo del todo. Depende de muchas cosas, o sea, depende de cómo se encuentre, en qué estado emocional se encuentra la persona que vaya a ser consultada, porque vamos a suponer que la persona está viviendo el paciente está viviendo una situación difícil en su vida actual, por la que quiere consultar en su vida para saber qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, por qué le está pasando esto. Y resulta que se someten a esa regresión y sin querer se dan cuenta que en una vida pasada tal vez fueron un abusador, un asesino, cualquier cosa que haya hecho mal, y lejos de ayudar a resolver los problemas en su vida actual, va a regresar con ese trauma que le va a generar otro tipo de problemas. Entonces, por eso, siempre que acudan a realizarse una terapia de esa naturaleza, vayan con personas profesionales. Cuando se encuentre, o sea, la persona profesional les va a indicar si ustedes están en el estado emocional correcto, apto para poder hacer esto, y si no lo están, pues es mejor que no lo hagan, porque más que ayudar, van a correr un grave peligro. Sí, mira, fíjate, Lalo, que aquí es muy importante. Voy a hacer una división en dos terapias. Dos de las terapias que yo utilizo para cuando se necesita sanar una conducta a nivel terapéutico. Entonces yo utilizo todo depende del paciente, como lo está diciendo también Eduardo, ¿no? Una de ellas la podemos tratar a través de la hipnosis clínica. Entonces yo llevo a mi paciente a través de un estado de hipnosis clínica para encontrar la falla o lo que esa persona requiere curar, sanar, para continuar y para avanzar. Pero también hay otra técnica a través de la angeología que se llama el ingreso a registros akáshicos. Y también es una rama de la hipnoterapia clínica. Pero no entra el paciente en un estado tan profundo de hipnosis. Entonces, el registro akáshico nos habla de que nosotros tenemos, obviamente, nuestros ángeles, nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel de nacimiento, nuestro arcángel de protección, pero aparte de eso, pues nosotros también como seres humanos tenemos a nuestros maestros ascendidos, a nuestros guías espirituales y a esos profesores de la Akacha. Entonces, solamente nos van a mostrar o le van a mostrar a mi paciente lo que él realmente requiere sanar, lo que se encuentra dentro del registro de su alma, que se encuentra depositado allá en su glándula pineal, y solamente le van a permitir ir a visualizar qué es lo que necesita sanar. No lo van a dejar ver cosas que, como dice Eduardo, pues lo van a confundir de otras vidas, porque pues realmente si ya lo vivió en otras vidas y ya lo sanó de esas vidas, no necesita volverlo a vivir en este momento, sino que simplemente lo va a llevar al patrón de conducta a la raíz de ese patrón de conducta para que ese patrón de conducta sane. Entonces, si ves, hay dos terapias, aquí, por ejemplo, en mi caso, yo manejo esas dos terapias alternativas y las dos terapias dependen mucho de la situación del paciente y de la raíz del problema que él quiera llegar a sanar. Vaya, sí, y bueno, es muy, muy bueno las dos formas de trabajar, pero también pues obviamente es importante lo que comenta Eduardo,
Yo tuve una experiencia de ese tipo, hice una regresión, no fue pues muy efectiva, pero sí alcancé a ver algunas cosas, un poco difusas, pero sí vi algunas cosillas interesantes, y fue enriquecedor y fue chévere, o sea, por mi parte me gustó la experiencia. Fue en forma virtual, yo sé que hay que hacerlo de una forma más, de pronto en un consultorio con un poquito más no sé, de concentración y demás para que no se difuminen las cosas, pero pues bueno, quería como vivir un poco la experiencia y pues de esta forma lo hice. Eduardito, mira, aquí pregunta Street, y cuando una persona se practica la eutanasia, ¿también queda penando? No. No, no, ahí es distinto porque ya pagó o sea, si la eutanasia, dependiendo, ¿no? O sea, porque normalmente la eutanasia está diseñada para aquellas personas que están sufriendo o sea, mucho por alguna enfermedad. Entonces, Sí. esas personas que sufren mucho por esa enfermedad ya pagaron todo vamos a llamarle así, su deuda. O sea, ya están prácticamente del otro lado, ¿sí? Y hay una Entonces, conciencia. hay una conciencia. Entonces, Hay ahí una conciencia. Ok, vale. Exactamente. Señora Raquel, muchas gracias por ese chupechat, como dice Eduardito, por ese pequeño aporte que yo sé que es con mucho cariño. Gracias, señora Raquel, de corazón. Y por favor sigan el ejemplo de la señora Raquel y sigan dando sus aportes porque son de suma importancia. Es que es diferente cuando una persona se suicida por capricho, ¿no? Por ejemplo, porque tenía deudas, porque la abandonó el esposo, porque la dejó el novio, porque, etcétera, ¿sí? Eso es un capricho humano, un egocentrismo humano que lo llevó a cometer ese error. La eutanasia no, la eutanasia ya cumplió un ciclo de vida, está sufriendo su cuerpo físico, ¿cierto? Su cuerpo mental y su cuerpo espiritual, y la persona hace una introspección de conciencia y sabe que es momento de partir. No quiere seguir asumiendo de pronto más ese dolor físico. Entonces, al momento de morir, pues va a poder trascender, no se va a quedar. Bueno. Es correcto. Entonces, y siguiendo, bueno, con el orden de que me había puesto Marixa en el ¿por qué se quedan? Ahora, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Pues A ver, porque ¿cómo es el así? Ya no, orden natural de la porque vida. No, tú lo pusiste, Marixa, yo no Porque es el sabía. orden natural de ¿Por la qué se vida, quedan? No, Jairito, porque es supongo así. porque una cosa es porque se quedan aferradas a este plano, Por o egos. divagando las entidades, bueno, los desencarnados, espíritus y demás, como los queramos llamar. Y bueno, ya pues obviamente también hemos hablado acerca de la trascendencia y el seguir avanzando espiritualmente. Entonces el por qué se van sería eso, para seguir avanzando, ¿no? Espiritualmente, seguir Pero en ese camino. las almas se quedan, o las esencias de los espíritus se quedan por diferentes razones. Una de ellas es egos terrenales, lo que yo les decía, ¿no? El apego a una casa, al dinero, a la familia, no me quiero desprender, no me quiero ir, no quiero abandonar a mi esposa, a mi esposo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, etcétera. Se quedan, ¿cierto? Y Sí. otros no solamente no se quedan por eso, sino ahí sí venimos a hablar de cómo fue su estancia en este plano terrenal, ¿no? Sí, Entonces, lo que pasa ahí eso. es de que, o sea, la persona se desprende del cuerpo y lo que les decía, por ahí me va a salir alguien que no se dice cuerpo, se dice cuerpe, bueno, del cuerpe. Se desprende del cuerpo y entonces, lo que pasa ahí es que el cuerpo físico no es el único que tenemos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si no está en armonía, por ejemplo, el cuerpo físico con el cuerpo astral y el cuerpo mental superior, ¿qué va a pasar ahí? Que la persona, o sea, el cuerpo mental de la persona le va a indicar que la persona estaba feliz en la misma cantina donde se iba a echar sus polas los fines de semana, ¿sí? Que se iba a echar sus cervezas, y entonces en el astral, eso se puede todavía materializar. ¿Por qué? Porque en el astral está muy pegado a la tercera dimensión, todavía hay hasta cierto grado materia. Entonces se recrean ese tipo de espacios y la persona de ahí porque ahí está feliz, y para la persona es un repetir esa misma situación y no se da cuenta que está, que ya trascendió. De hecho, en esa cuarta dimensión se tiene mucho peligro, porque ahí es en donde se encuentran seres como los íncubos, los súcubos,
seres que te pueden llegar a hacer confundirte. Se te pueden aparecer unos viejorronones ahí que tú dices, wow, pues aquí me quedo, estoy bien a gusto aquí en esta cantina con estos viejorrones, y entonces te hacen quedarte ahí y no trasciendes, ¿sí? Entonces, por eso es importante tratar de mantener un equilibrio. Hablar de espiritualidad, Jairo y Maritza debe estar de acuerdo, yo creo que conmigo en ese punto. Hablar de ser espiritual no es lo mismo ser espiritual que ser religioso. Ojo con eso. O sea, no es lo mismo decir, yo soy espiritual, y puta, me pongo una sotana y le ando haciendo la vida imposible a la gente, ¿no? No es así. O sea, ser espiritual es una cosa muy, muy diferente a eso. Son prácticas que uno debe de tener mucho en cuenta. Habla bien, piensa bien, siente bien, actúa bien. Si tienes esos 4 preceptos bien anclados en tu vida cotidiana, créeme que te va a ir bien, ¿sí? No importa si te pongas una sotana, si te pongas un turbante, si te pongas unas plumas, si te pongas a danzar a la lluvia, no es así. Siempre y cuando tú actúes bien y tengas esos preceptos, vas a poder evolucionar y vas a hacer que los tuyos evolucionen también. Es que a la final absolutamente todos los seres humanos somos energía, Jairito, y Sí. todos estamos ligados unos con otros. Nosotros creemos que la palabra individual, individuo viene del sinónimo individual, y realmente individuo viene del sinónimo indivisible. Lo que yo deseo para ti, lo deseo para mí. Como yo me comporte con las personas en general, será lo que retribuiré para mí, porque somos energía, estamos en constante vibración, absolutamente todo el universo gira en torno a la vibración y a la energía. Entonces, ahí es donde entra el concepto de Eduardo esta noche. Entonces, ¿qué tan espiritual o qué tan religioso? Tú puedes estar metido en las iglesias todos los días, en la iglesia que sea, católica, cristiana, evangélica, testigos de Jehová, cualquiera. Ustedes pueden estar todos los días, hacer el rosario, ser las personas más dedicadas a la religión. Eso no garantiza realmente que su conciencia espiritual esté haciendo las cosas de manera correcta. Una cosa es la espiritualidad, otra cosa es la religiosidad. Sí, de hecho, ahorita me hice acordarme, Marisa, de una situación que hay a nuestra amiga Dianita es Vital. Le da risa cada vez que la cuento, y es precisamente esa diferencia entre ser espiritual y ser religioso. Fíjate que hay una gran diferencia entre saber, entre hacer oración y entre rezar. Es muy diferente. A veces queremos rezar y rezamos un Padre Nuestro y vemos que van a ser, por ejemplo, ahorita que faltan 5 para las 10 de la noche, y a las 10 de la noche empieza mi novela, entonces empieza uno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso no es orar, eso no es hacer oración. Eso está repitiendo ahí algo que no sabemos ni que estamos repitiendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en alguna ocasión me tocó con unos amigos en un funeral, de esas veces que se hace esta oración que dice, no sé, algo así como, ánimas del purgatorio, ruega por él. Son letanías. Las letanías. Santa Benedicta, ruega por él. San fulanito, ruega por él. Y así estaba la gente que estaba en las letanías en ese funeral. Y de repente se empezó a escuchar una voz de alguno de ahí que le decía, o sea, la gente estaba diciendo, ruega por él, y esta voz les decía, familia Monster, y todos, ruega por él. La Llorona, ruega por él. Conde Drácula, ruega por él. La gente no escuchaba lo que les estaban diciendo, ellos nada más repetían, ruega por él, ni siquiera estaban poniendo atención, ni siquiera estaban en ese momento. Entonces yo siempre les digo a todos los que nos siguen a través de nuestras redes, que la mejor oración, no hay una fórmula como tal, no hay una oración o algo que tengan que recitar. La oración más importante es la que hacen con su intención. Si ustedes le ponen la intención a las cosas, seguramente las cosas va a haber una respuesta, ¿sí? De algún, pues de alguna entidad superior. De hecho, pues es una de las formas en las que nosotros podemos pedir cosas que por ley de correspondencia nos toque tener. Siempre pidámosla en positivo, porque normalmente cuando hacemos una petición de esa naturaleza, pensamos en, no tengo el dinero, y tengo el virus del débola, ¿no? ¿Saben cuál es el virus del débola? El debo la luz, debo el agua, debo el recibo de no sé qué.
Entonces, pensamos en carencia y empezamos a pedir en carencia. No debemos de pedir en carencia, debemos de decretar lo que por ley divina nos corresponde tener. Y de esa manera, créanme que las cosas funcionan bastante bien. A eso le llama metafísica. Wow, mira lo que pone acá Adriana, Eduardito. Pone, gracias por el tema, el domingo falleció mi papá, ahora entiendo que hice las cosas bien. Perfecto. No, pues qué bueno que tenemos un poquito de luz, Adriana, en ese sentido. Un Sí, fuerte total. abrazo para ti, Adriana, y para todos Sí, los tuyos. para todos, mucha fuerza y bueno, adelante con el tema, seguimos aprendiendo mucho. Bueno, si tienen preguntas, ya saben, parceros, si tienen preguntas, pueden escribirlas. Si de pronto los seguidores hay de Eduardo en tu canal, si tienen alguna pregunta o quieres saludar a alguien. Ay, yo quiero saludar por acá a Doris Heredia. Dorisita, qué alegría verte. Hace rato no sabía de ti. Me alegra mucho verte por acá conectada en el canal de Jairito. Eso, qué bonitos todos. No olviden dejar su like, seguir compartiendo. Y si pueden ayudar ahí con un super chat, también se les agradece. Y Chupechat Bueno. también en mi canal, no ha caído ni uno solo esta noche. Ah, ¿cómo así? No sean gachos. No, ¿cómo así? Sí, caigan con los donativos ahí. Háganse, póngansela de Puebla, no sean así. Eso. Sí, realmente cuando nosotros hablamos de los procesos de la muerte, también entramos en conciencia de que, si bien es cierto, claro, por supuesto, genera no solamente para el alma el desprendimiento, el dolor de desprenderse de este plano terrenal y de todo lo que construyó a nivel terrenal, sino obviamente nosotros o las personas que quedamos todavía, también hacemos un proceso de duelo frente a todo lo que sucede a través de la muerte de esas personas amadas, queridas, allegadas a nosotros, ¿no? Y es cuando comprendemos y entendemos qué es lo que está sucediendo a través de esa persona que ya partió, también nosotros como familia podemos regocijarnos de una manera más tranquila y ayudar a ese espíritu, a esa alma, a trascender de manera también más tranquila. Por eso, Jairito, que a veces a mis pacientes, yo siempre les digo, mire, el peor error que nosotros cometemos cuando fallecen nuestros padres, bueno, las personas más allegadas a nosotros, nuestros abuelos, es pedirles favores, porque el alma trascendió y se encuentra en un proceso de evolución. Y cuando nosotros también empezamos a pedir, ellos se atascan, se quedan, porque sienten la necesidad de quedarse con nosotros, de ayudarnos, de acompañarnos. Entonces, uno de los regalos más grandes y más maravillosos que nosotros le podemos hacer a nuestros muertos es permitirles viajar libres a esos espacios, a ese trascender espiritual. Para pedir favores tenemos otras herramientas, emanaciones de Dios que están dispuestos a ayudarnos. Por ejemplo, los ángeles están dispuestos a ayudar. Claro, total. Oye, mi Catrina, gracias tan bella, gracias por ese chupechat. No te voy a bloquear, yo también te adoro. Tan bonita, gracias. Estaba por ahí Dianita Vital comentando que Drácula ruega por él y le da. Es que me diste ideas, Eduardo. Yo no sé por qué no se me ocurrió eso cuando estaban en misa. Lo hubiera hecho. Yo sí lo hubiera hecho. Ahora le di ideas a mi hijo. Él sí la va a aplicar. Sí, pero en mi caso no es conde Drácula, es conde Draculón, ruega. Drácula. Y hoy en día hay muchísima información que nosotros podemos adquirir a través de redes sociales. Hoy en día también, sí, después de todo este tema de la pandemia que impactó de manera tan fuerte en el mundo con todo este proceso de la muerte, también encontramos diferentes terapias holísticas, como la decía Eduardo, la de la tanatología espiritual, porque una es la tanatología física, ¿no? Que es la preparación de los cuerpos físicos
en el momento de la muerte. Y la otra es la tanatología espiritual, donde no solamente se prepara la persona que está pasando por ese momento difícil, por ejemplo, de enfermedad, una enfermedad terminal, sino absolutamente a todo su núcleo familiar para ayudar a conducir a esa persona en tranquilidad para poder llevar a un bien morir, a morir en paz, en tranquilidad, en armonía, y que de alguna manera su familia y su entorno también pueda llevar un proceso de duelo eh, no menos triste, pero sí más armonioso, Más llevadero, ¿no? más llevadero, mucho más llevadero. Bueno, pregunta por ahí Julie Giraldo. Me parece muy interesante la pregunta que me hace en mi canal de YouTube. Y nos dice, ¿cuál es la mejor forma para los restos mortales? ¿La cremación, enterrar bajo tierra, una bóveda o el mar? Bueno, te respondo desde mi punto de vista y ya te le doy la palabra a Maritza. Creo que desde mi punto de vista, tirar las cenizas al mar no le veo problema. La cremación obviamente no le veo problema. Pero sí a los cementerios, o sea, enterrar bajo tierra, no estoy totalmente de acuerdo, porque entonces ahí es en donde se presta para los trabajos de brujería, se presta para aquellas personas malintencionadas que entran a los cementerios con la intención de trabajar con los restos mortales de alguien, y recordemos que el cementerio tiene, no es que el cementerio sea malo, yo siempre lo he dicho, no es que el cementerio sea del diablo, no. Lo que pasa es que el cementerio lo que representa es la degradación de la materia. Entonces, si queremos realmente que nuestro ser trascienda, lo mejor es tenerlo o tener la idea de la cremación. Y si quieren poner las cenizas en el mar, o ahora se acostumbra, al menos aquí en la ciudad de Bogotá se acostumbra que las cenizas se ponen para sembrar un arbolito, creo que eso es una buena opción, porque entonces se regresa lo que corresponde a la tierra realmente, ¿no? Total, estamos totalmente de acuerdo. Comparto la idea de cremación y lo del arbolito es muy bonito. Mira, Entonces, fíjate, Jairito, que cuando nosotros morimos, lo que se muere es nuestro cuerpo físico. Esta estructura, esto es un caparazón simplemente. acabo de poner un comentario, aquí que lo leí, a ver, miro, creo que es Doris, mira, algo importante es que al trascender continuamos vivos, solo el cuerpo físico es el que muere, uno Exacto. sigue con su evolución. Es que la muerte no es el fin. O sea, empecemos, aprendamos algo hoy. La muerte no es el fin. La muerte es la transformación. El alma Así se ha es. transformado. Lo que muere es este cuerpo físico. Esto es un cascarón, una carcasa, ¿sí? ¿Qué Total. vamos a hacer? Y vamos a hablarlo así como muy, la disposición final de este cascarón, que es la pregunta de la persona que está haciendo, que tiene la inquietud en el canal de Eduardo. Yo digo que respeto absolutamente las creencias y los dogmas de cada persona, ¿no? Entonces, hay muchas personas que dicen, a mí no me vayan a cremar porque es que yo le tengo pavor al fuego, etcétera, etcétera. A mí me colocan en una bóveda o me entierran bajo tierra y eso se debe respetar. Nosotros debemos respetar la palabra, la decisión, el libre albedrío de esa persona que falleció para hacer la disposición de ese cuerpo físico. Sí. Sin embargo, sí apoyo profundamente también a Eduardo, porque desafortunadamente los cementerios se han prestado como herramienta para utilizar a los cadáveres en cosas negativas, en Sí, magia total. negra, en brujería, Brujería, todo eso. etcétera, etcétera, ¿sí? Se ve Entonces, bastante y en México se ve por montón. cuando nosotros entramos, ahora, es que anteriormente también, vámonos atrás un poquito a la historia, vámonos un poquito atrás a la historia y nos vamos a remontar a la época del barroco. En la época del barroco es cuando se inicia la fabricación de los cementerios, porque realmente anteriormente no existían los cementerios, ¿sí? En el barroco se inicia la fabricación de los cementerios como lugares sagrados donde se depositaban los cuerpos de los muertos. Muy bien. Todo esto también viene encerrado a través de la creencia de que si el cuerpo no se enterraba completo, su alma, su espíritu no iba a volver
a la vida en el momento del juicio final. Y todo esto también viene a colación un poquito con nuestras creencias judeocristianas, ¿no? Entonces, Sí. por eso es que se inventan o se fabrican los cementerios, con el fin de que el cuerpo físico quede completamente enterrado, completo, y que en el momento en que íbamos a resucitar o iba a resucitar, los cuerpos pues iban a estar completos. Pero hoy en día pues ya nosotros hemos evolucionado en conciencia completamente y sabemos perfectamente que simplemente es un cascarón que ya hace parte y que retorna nuevamente a la madre tierra. En ese orden de ideas, si a mí no me lo preguntan, yo también lo digo a manera personal y yo digo que el día que yo fallezca, el día que yo me muera, mi deseo es que yo sea cremada y mis cenizas sean depositadas, por ejemplo, en, en un arbolito, en un campo abierto, donde sirva como semilla natural, porque pues realmente ya mi cuerpo físico ya lo necesité, lo utilicé para este plano terrenal y mi alma está en otro plano haciendo una evolución. Entonces no tiene absolutamente nada que ver ese cuerpo físico cómo se quede, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, mi Marixa. Y lo del arbolito es súper bonito. Lo digo por experiencia propia. Es algo que no saben cómo le llega a uno, y el hecho de ir a visitar ese arbolito, ya uno está visitando vida, uno ve parte de vida, está visitando un ser vivo, un arbolito, y es como devolverle ese ciclo y que siga floreciendo, y bueno, es algo muy bonito. Esa parte a mí también me gustaría, créanme que sí, Yo no entiendo la pregunta de Esperanza. Una pregunta, ¿qué pasa con todas esas personas que fallecieron en pandemia? ¿Quedan en su... es protovagando, no sé qué es protovagando. Es protovagando. ¿Podrías Bueno, volverlo a escribir? Esperanza sí. Yuli Gozosa, hermosa, bienvenida, gracias. Sé que llegaste hace un buen ratico, pero pues te saludo hasta ahorita. De pronto hay como para ir adelantando la pregunta de ella, o más o menos lo que quiero entender que ella quiere preguntar es que si las personas que murieron en la pandemia, su alma queda vagando. No, no queda vagando, porque yo insisto, el alma cuando nace o cuando nosotros somos concebidos, tenemos escrito nuestro libro de la vida, nuestra alma sabe perfectamente cuándo inicia y también tiene claro cuándo va a partir. Es por eso que nuestros abuelitos tenían ese dicho de que nadie se muere en la víspera, ¿no? Es que nadie se muere en la víspera, pues porque realmente nuestra alma sabe cuándo tiene que partir. Y muchas de esas personas, o casi todas esas personas que murieron a través de la pandemia, afectadas a través del COVID, pues simplemente ya era su momento de partir. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eso es un proceso que a final de cuentas es por muerte natural, entonces por una enfermedad, y eso obviamente depende ya del estado evolutivo de la persona en vida, puede que quede o puede que no quede acá. Eso es lo que, desde mi punto de vista, ¿no? Ujú. sí, total, Eduardito. Bueno, y ahora yo creo que por último abordemos un poquito el tema de la reencarnación. ¿Qué piensan al respecto de la reencarnación? Bueno, la reencarnación es toda una realidad. De hecho, también en culturas como la tibetana, por ejemplo, se tiene la costumbre de que para cuando fallece un Dalai Lama, para poder elegir al siguiente, de hecho ellos creen en la reencarnación y van y, por ejemplo, le llevan a ciertos niños que tienen ciertas características específicas, les llevan cosas del Dalai Lama anterior, y si se supone que el niño detecta o reconoce alguna de estas cosas, algunos de estos artefactos, es el nuevo Dalai Lama. Hay, sea, hay muchos casos de hecho de niños que mencionan haber, no sé, haber sido pilotos en la Guerra Mundial, y se acuerdan perfectamente del avión que tripulaban y dónde se mataron. O sea, hay muchas cosas que nos hacen creer que
efectivamente la reencarnación es real, existe, y que no se da en todos los casos, pero sí hay muchos casos alrededor del mundo. Sí, total. Bueno, Maritza, ¿qué opinas tú con respecto a la reencarnación? Sí, igual que Eduardo, la reencarnación es el proceso natural que tiene el alma, que tiene nuestra alma. Nosotros no nos quedamos realmente esperando la llamada, pienso yo, ¿no? A manera muy respetuosa. Pero cuando nosotros, además lo digo porque pues yo soy criada acá, soy colombiana, soy criada bajo toda una cultura católica, apostólica y romana, estudié con monjas, etcétera. Entonces, siempre es el concepto de la resurrección en Cristo, ¿no? Pero para mí, luego de todo este tiempo de experiencia y de estudios, pues obviamente la conclusión a la que yo he llegado es que la resurrección no es nada más que otra cosa que la misma reencarnación. Ese es el proceso de la resurrección, de volver nuevamente a visitar este plano terrenal y seguir aprendiendo, seguir amando, seguir perdonando y seguir evolucionando a nivel físico, espiritual, mental. Total, mi Maritza, estamos de acuerdo, también pienso igual, pienso que lo que hablábamos al principio, ¿no? Es ese trasegar del espíritu de cada quien que elige tener esta vivencia, esta vida experiencial en este plano, en esta tierra, y de alguna u otra forma, si no completa su proceso durante una vida, tiene que completarlo, entonces tiene que volver y seguir para aprender, seguir esa evolución, ese aprendizaje espiritual. La señora Raquel nos pone una pregunta supremamente interesante que yo por lo menos no la sé responder. De pronto ustedes sí, ¿qué opinión tienen cuando hay donaciones de órganos? ¿Qué pasa energéticamente? Bueno, a nivel energético sí pues no es que sea un conflicto, pero sí se llega a tener una impregnación energética, llega a veces a quedar hasta recuerdos a nivel genético de la persona que entregó ese órgano o sea, del donante y del que está recibiendo el órgano. Entonces, no estoy en contra de eso, pero sí les puedo decir que sí puede haber una impregnación y una afectación en el tema energético. Sí. La donación de órganos, pienso yo que eso es un gesto y es un regalo realmente maravilloso como seres humanos, ¿no? Cuando damos la oportunidad de que a través del proceso de la muerte se le dé vida a otro ser humano, pues ya automáticamente nos entrega, es un acto de amor, es un acto realmente de amor a la humanidad. Y ese acto de amor pues como que sana y cura también muchas cosas o muchos karmas a través de esas dependencias transgeneracionales. Sin embargo, lo que dice Eduardo también es cierto. Sí, claro, nuestros órganos llevan impregnados nuestro ADN y aparte eso tienen impregnados nuestra propia energía. Cuando hay donación de órganos, suele pasar en varios casos y es que se lleva parte de la energía de esa otra persona, de la persona que falleció, pues esa energía se transmite o se queda en la persona que ahora está utilizando ese órgano. Sí, total. Un Sí acto de es. amor, es verdad, dice Bueno, Catrina. Aquí equipo, yo me pregunta. tengo que desconectar porque tengo que ir a atender a bebé. Vale. Me tengo que Listo, mi desconectar, pero Eduardo. quiero agradecerte, Jairo, por la invitación aquí a tu canal, agradecerle a los testigos paranormales que están conectados, a Maritza, y que nos vemos muy pronto para otra investigación del mundo paranormal. Claro que sí, ahí Gracias a ti, estaremos Eduardo. acompañándonos. Y Eduardo, muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir todo tu conocimiento que es bastante y que nos llena totalmente. Entonces, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, acá hay una pregunta de Lori. Dice, una hermana que murió pequeña, luego nació otra niña.